quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Uno, dos.
Bien, buenos días. Quiero saludarles en el nombre del Señor. Sabemos que solo por su gracia, ¿cierto? Estamos hoy acá con vida, reunidos, esperando en Él, confiados en Él, porque solamente en Él podemos esperar consuelo, vida. Solo en Él podemos esperar gracia. Quiero invitarles a que podamos tener una lectura bíblica basada en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Buen Padre Celestial, queremos agradecer esta hora, queremos agradecer, Señor, tu gracia, tu misericordia, y te rogamos, Padre eterno, que te quedes con nosotros el día de hoy y que podamos estar siempre, Señor, dispuestos a comprenderla, a entenderla y a vivir por ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta palabra que nos encontramos el día de hoy, que como bien les decía, está basada en Filipenses. Quiero contarles un poco cómo llega a mí. El día martes, me parece que fue, anunciaban las cuarentenas, ¿cierto? Los sectores que entrarían en cuarentena acá. Bueno, y a lo largo del país, pero ese día no habían decretado cuarentena acá en Copiapó todavía. Estaban decretando cuarentena en comunas cercanas. Entonces me puse a pensar en cuánto tiempo llevamos en esto de las cuarentenas, ¿cierto? Y en lo que ha significado todo este tiempo. Cuando cumplimos un año desde que entramos en estado de excepción, me parece que lo comenté en algún momento, jamás pensamos que esto iba a durar un año. Pero en ese momento veíamos también con cierta esperanza
el arribo de las vacunas y veíamos como todo podía llenarse de esperanza. Y vimos cómo las personas comenzaron a hacer su vida tranquilamente, porque muchas de ellas se habían vacunado. Y de cierta forma muchos creyeron ser inmunes a este virus. Y muchas personas comenzaron a salir, comenzaron a encontrarse en las calles, ¿cierto? Y obviamente empezaron a juntarse también en las casas. La mayoría de los contagios decían que tenía que ver con eso, con que las personas se juntaban en las casas, con que las personas salían a otros lugares, a fiestas, y ahí, bueno, nos encontramos con varias fiestas clandestinas. Escuchamos en las noticias, ¿cierto?, que el Ceremi de Atacama había estado en una fiesta hace una semana, un fiscal en una fiesta, carabineros en una fiesta, y toda la gente condenando a aquellos que habían estado en fiesta. ¿Y cómo? Y mucha gente que sale al centro de la ciudad dice: uy, el centro estaba lleno, como la gente tan inconsciente. Entonces pensaba en eso. Y cómo nos aferramos a nuestra vida, cómo nos aferramos a esto que conocemos como vida, y prontamente queremos volver a ella, no reconociendo que la pandemia marcó un antes y un después en nuestra vida. La pandemia marcó un antes y un después, y todos tenemos que hacer ese reconocimiento. Y en nuestra vida, en la vida que llevábamos antes de la pandemia, ya no puede seguir siendo la misma. Algo hizo. Y el querer volver a la vida anterior significa un riesgo. Significa empezar a chocar con muros. Y comencé a pensar en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas de mi vida, que no pueden cambiar jamás? ¿Cuáles son las cosas de mi vida que en realidad en mi vida, en esta vida que yo llevo, no pueden cambiar jamás? No puedo abandonar, no puedo dejar de creer, no puedo dejar de tener en cuenta. ¿Cuáles son las cosas en mi vida que debo procurar mantener? Una especie así como descartes, ¿no? ¿Cuáles son las cosas principales de la fe, del credo, de Dios? Y veía lo difícil o lo diferente que fue esta Semana Santa. Ya todos un poco más adaptados. El año pasado me recuerdo las discusiones que habían sobre si debía o no debía tomarse Santa Cena, sobre si debían o no debían hacerse cultos
online, si lo que se hacía online podían llamarse cultos. Todas esas discusiones hoy día ya quedaron atrás. Hoy día la discusión es otra, es si debemos o no debemos volver, si los cultos deben o no deben seguir siendo iguales, si la gente debe o no debe reunirse en los templos. ¿Cuántas cosas deben cambiar ahora? Bueno, y al encontrarme con Pablo, Filipenses, veía este tema de lo que significaba la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección marcó también un antes y un después. La vida de Cristo marcó un antes y un después. Y la vida de Cristo marca para todos nosotros un antes y un después. Cuando Cristo llega a nuestra vida, hay un antes y un después en nuestra vida. Y nosotros, los que hemos creído, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos en realidad tener esa conciencia, que hay un antes y un después. Y que hay cosas que en realidad nosotros no podemos dejar. Pero hay otras que sí. Hay otras que sí debemos dejar. Y veíamos que la semana pasada que hay gente que celebraba la resurrección de Cristo de una forma diferente, sin saber en realidad lo que estaban celebrando. Y nos encontramos inclusive muchas veces en las congregaciones que se celebra sin saber lo que se está celebrando. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo afecta mi manera de vivir? ¿Y cómo eso va a trascender en mi manera de vivir? Nosotros hoy día pensamos en una pandemia que tal vez va a cambiar nuestro estilo de vida, o que en realidad cambió nuestro estilo de vida, pero tal vez no sea tanto tiempo. Sin embargo, Cristo cambió nuestra vida hasta la eternidad. Y Pablo, cuando habla en este pasaje en el que nos encontramos, nos dice que él abandona muchas cosas que para él eran importantes, que para él eran valiosas y que para la sociedad misma eran valiosas. Pablo, sin lugar a duda, era una persona destacada dentro de la sociedad. No sé cuán reconocido, pero el hecho de ser un ciudadano romano, un jefe de legión, un hombre sabio, o que había sido preparado, ¿cierto?, con los mejores maestros, en realidad nos daba a entender que él era una persona diferente. Él era un hombre muy importante. Tenía fama de ser un hombre bueno, que cumplía las leyes de Dios. Pablo era de esos pocos que en realidad cumplía con muchas leyes judías, y era un hombre obviamente de esfuerzo. Había dedicado todo para tener una buena educación, había dedicado todo para ser un hombre de éxito, éxito medido en el término del tiempo, ¿cierto?, en el que él vivía.
éxito en cada cosa que él emprendía. Sin embargo, la caída del caballo, me refiero yo al encuentro con Jesús, ¿no? Esa caída del caballo en ese momento marcó la trascendencia. Marcó la trascendencia de la vida para Pablo. Y todo lo que era para él ganancias, todo lo que él estimaba en verdad, todo lo que él en realidad le daba la importancia suprema, lo desechó. La excelencia del conocimiento de Cristo fue el elemento que transformó la vida de Pablo. En la búsqueda de Cristo, donde todo lo demás que él tenía se consideraba basura. El haberse encontrado con Cristo, significó para Pablo entender que todo lo que lo rodeaba en realidad no tenía un valor, sino era a la luz de lo que Cristo había hecho. Tener una visión diferente de la vida, tener una visión a través de los ojos de Dios, de todo lo que nos rodea, en realidad debiera ser uno de los objetivos principales para nosotros. Siempre, o en la mayoría de las ocasiones, nos estamos jactando de los logros que alcanzamos, de los bienes que tenemos, y las personas, y miramos y nos relacionamos con otras personas también en base a aquello que vemos, que las personas alcanzan, que las personas tienen, cómo las personas viven. Yo sé que hay personas que, por ejemplo, les fascina mirar la vida de los ricos y famosos, esos programas, ¿cierto?, de remodelación de las casas, y ven esas casas enormes en Estados Unidos y con grandes patios, grandes comedores, grandes cocinas, y las personas quisieran muchas veces que de un programa así lo llamen y le renueven la cocina, pero prontamente volvemos a nuestra realidad. Y lo cierto es que eso no es importante. Lo cierto es que nada de eso es importante. Los logros, nada, los logros académicos, los logros laborales, nada de eso es importante si no lo vemos a la luz de la cruz de Cristo. El día más importante para la vida de Pablo
fue ese día en que cambió su vida. Ese día que se cayó del caballo. Ese día que se encontró con Jesús. Y dijo, todo para mí es basura. ¿Qué cosas? Su posición económica, su nombre, su fama en la sociedad, su rango en la milicia. Ahora él tomó la decisión de algo diferente, de algo mayor, de algo superior. Y todo ese conocimiento que podríamos decir que muchas veces se dice que desechó, todo ese conocimiento también lo pudo aplicar, pero no de la forma en que en realidad él venía acostumbrado a hacerlo, sino que todo lo que él era, todo lo que él hacía, todo lo que él, todo lo que él vivía, ya no lo vivía de la misma manera, sino que lo vivía a la luz de lo que Cristo había hecho, lo que la resurrección de Cristo le había dado. Lo que para él antes era ganancia, eran simplemente basura. Por lo tanto, su vida ya no era igual, era diferente. El trabajo que tenía de seguir a los cristianos o a los seguidores de Cristo se transformaba severamente, y eso no quería decir que no tuviera problemas. Pablo tenía muchos problemas. Los mismos cristianos no lo querían recibir, los mismos cristianos le tenían miedo aún, creían que podía ser una treta el hecho de que él estuviera o una pillería, el hecho de que él estuviera con los cristianos haciéndose pasar por cristiano. En realidad existía la posibilidad de que él quisiera aún matarlos y quisiera conocer dónde estaba cada una de las reuniones que se hacían, en qué hogares, etcétera. Entonces los cristianos le tenían mucho miedo aún. Era el perseguidor de la iglesia. Era el que había matado a Esteban y estaba ahí. Pero lo cierto es que si ustedes analizan la Escritura, si ustedes ven la Escritura, si ven el libro de Hechos, las palabras de Jesús son: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa es que sigas dando golpes contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Cristo jamás le pidió que dejara todo. Sin embargo, habían cosas que caían de cajón, que caían por su peso, que debía dejar. Dejar de perseguir a los cristianos era una de ellas. Comenzar a aprender nuevamente. Comenzar a mirar nuevamente las Escrituras desde el punto de vista de Cristo no debe haber sido fácil para Pablo. Pero él tomó la decisión. Tomó la decisión de hacer lo que aportaba a esta nueva vida que él inició en Cristo. Él tomó la decisión de volver a releer las Escrituras en base de lo que Cristo significaba.
Pablo tomó la decisión no de ser el gran perseguidor de los cristianos, sino que tomó la decisión de dar la honra con excelencia a Cristo Jesús, anunciando en todo lugar las buenas nuevas de fe, las buenas nuevas de salvación, a todo gentil. Vean ustedes en el libro de Hechos, ¿cierto?, cómo Pablo lleva la buena nueva a todas partes. Vean en los mapas de su Biblia cuánto recorre por llevar la buena nueva. La resurrección de Cristo, la vida más importante. ¿Cuáles son tus logros más importantes en Cristo Jesús? Y no me refiero por logro el hecho de ser líder, ser presbítero, ser pastor, ser diácono, porque eso no es logro, eso es oficio. Muchas veces creemos que llegar a ser pastor o creemos que llegar a ser un líder dentro de la iglesia, un diácono, un presbítero, es en realidad lo más importante. En realidad no es lo más importante. Lo más importante en realidad es crecer en esa relación de Cristo, es poder determinar cuál es el propósito de tu vida en Cristo. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para lo que tú haces? Pablo descubrió ese propósito y trabajó ese propósito. Y todo lo que estaba de más, todo lo que sobraba en su vida, él lo tuvo que desechar. Por eso les invito, ¿cierto?, a que podamos tener esta reflexión sobre la vida que llevamos, sobre qué es lo importante en la vida que llevamos, cuáles son las cosas que podemos cambiar, cuáles son las cosas que no podemos cambiar. Y si vamos un poco más allá, cuáles son las cosas que podemos desechar de nuestra vida congregacional y cuáles son las cosas que no podemos desechar. ¿Podemos dejar de congregarnos? Yo creo que no. ¿Podemos dejar de escuchar la palabra? Yo creo que no. Hay elementos que son esenciales en la vida de todo cristiano. La relación con Cristo es esencial. Desechemos lo que sea necesario, pero no echemos todo a la basura. Todo lo que Pablo aprendió tuvo que redireccionarlo, mirarlo desde otro prisma, encontrarse con ellos desde otra forma. Nosotros debemos hacer lo mismo. Encontrarnos con la resurrección de Cristo significa tener todo lo demás como desechable, si Dios así lo pide. Porque es Él, finalmente, quien nos dice cuál es nuestro propósito. Que el Señor nos bendiga.
después de escuchar estas alabanzas, o esta alabanza en realidad fue una, quiero dejarles el encargo, como decía también un poco en la predicación, ¿no?, de pensar qué significa esto de retornar, qué significa esto de volver a las actividades normales. Sé que todos tienen una visión, una postura, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Ya es bueno que empecemos a pensar en eso. Así que les invito a que reflexionemos sobre ese punto y cuáles son las medidas que debemos tomar dentro del templo, sin asustarnos, confiando en lo que el Señor también diga, buscando lo que el Señor diga en todo esto. Bien, oremos. Buen Señor, gracias por este nuevo día, gracias por tu misericordia. Rogamos, Padre Celestial, que en esta hora nos seas ayudando, nos seas bendiciendo, nos seas llenando, Señor, de tu presencia. Y rogamos, Padre Celestial, que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos, Señor, te lo suplico. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y sus familias, ahora y siempre. Amén. Amén. Hasta pronto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga tu rostro resplandecer, que tenga de ti misericordia, que el Señor